Bienvenidos a Viviana Lee Historias. Los invito a continuar este hermoso viaje por María, la inolvidable novela de Jorge Isaacs, leído por Viviana Plaza. Capítulo 15. Cuando salí al corredor que conducía a mi cuarto, un cierzo impetuoso columpiaba los sauces del patio y al acercarme al huerto lo oí rasgarse en los sotos de naranjos de donde se lanzaban las aves asustadas. Relámpagos débiles, semejantes al reflejo instantáneo de un broquel herido por el resplandor de una hoguera, parecían querer iluminar el fondo tenebroso del valle. Recostado en una de las columnas del corredor, sin sentir la lluvia que me azotaba las sienes, pensaba en la enfermedad de María, sobre la cual había pronunciado mi padre tan terribles palabras. Mis ojos querían volver a verla como en las noches silenciosas y serenas que acaso no volverían ya más. No sé cuánto tiempo había pasado cuando algo como el ala vibrante de un ave vino a rozar mi frente. Miré hacia los bosques inmediatos para seguirla. Era un ave negra. Mi cuarto estaba frío. Las rosas de la ventana temblaban como si se temiesen abandonadas a los rigores del tempestuoso viento. El florero contenía ya marchitos y desmayados los lirios que en la mañana habían colocado en él María. En esto una ráfaga apagó del súbito la lámpara, y un trueno dejó oír por largo rato su creciente retumbo, como si fuese el de un carro gigante despeñado de las cumbres rocallosas de la sierra. En medio de aquella naturaleza sollozante, mi alma tenía una triste serenidad. Acababa de dar las 12 el reloj del salón. Sentí pasos cerca de mi puerta y luego la voz de mi padre que me llamaba. Levántate, me dijo tan pronto como le respondí. María sigue mal. El acceso había repetido. Después de un cuarto de hora hallábame apercibido para marchar. Mi padre me hacía las últimas indicaciones sobre los síntomas de la enfermedad, mientras el negrito Juan Ángel aquietaba mi caballo retinto, impaciente y asustadizo. Monté sus cascos cerrados, crujieron sobre el empedrado y un instante después bajaba yo hacia las llanuras del valle, buscando el sendero a la luz de algunos relámpagos lívidos. Iba en solicitud del doctor Main, que pasaba a la sazón una temporada de campo a 3 leguas de nuestra hacienda. La imagen de María, tal como la había visto en el lecho aquella tarde, al decirme hasta mañana, que tal vez no llegaría, iba conmigo avivando mi impaciencia. Me hacía medir incesantemente la distancia que me separaba del término del viaje, impaciencia que la velocidad del caballo no era bastante a moderar. Las llanuras empezaban a desaparecer, huyendo en sentido contrario a mi carrera, semejantes a mantos inmensos arrollados por el huracán. Los bosques que más cercanos creía parecían alejarse cuanto avanzaba hacia ellos. Solo algún gemido del viento entre los higuerones y chiminangos sombríos, solo el resuello fatigoso del caballo y el choque de sus cascos en los pedernales que chispeaban interrumpían el silencio de la noche. Algunas cabañas de Santa Elena quedaron a mi derecha, y poco después dejé de oír los ladridos de sus perros. Vacadas dormidas sobre el camino empezaban a hacerme moderar el paso.
La hermosa casa de los señores M, con su capilla blanca y sus bosques de ceiba, se divisaba en la lejanía a los primeros rayos de la luna naciente, cual castillo cuyas torres y techumbres hubiese desmoronado el tiempo. El amaime bajaba crecido con la lluvia de la noche, y su estruendo me lo anunció mucho antes de que llegase yo a la orilla. A la luz de la luna, que atravesando los follajes de la ribera iba a platear las ondas, pude ver cuánto había aumentado su raudal, pero no era imposible esperar. Había hecho 2 leguas en una hora, y aún era poco. Puse las espuelas en los ijares del caballo, que con las orejas tendidas hacia el fondo del río y resoplando sordamente, parecía calcular la impetuosidad de las aguas que se azotaban a sus pies. Sumergió en ellas las manos y, como sobrecogido por un terror invencible, retrocedió veloz girando sobre las patas. Le acaricié el cuello y las crines humedecidas y lo aguijoneé de nuevo para que lanzase al río. Entonces levantó las manos impacientado, pidiendo al mismo tiempo toda la rienda, que le abandoné, temeroso de haber errado el botadero de los crecientes. Él subió por la ribera unas 20 varas, tomando la ladera de un peñasco, acercó la nariz a las espumas y levantándola enseguida, se precipitó en la corriente. El agua lo cubrió casi todo, llegándome hasta las rodillas. Las olas se encresparon poco después alrededor de mi cintura. Con una mano le palmeaba el cuello al animal, única parte visible ya de su cuerpo, mientras con la otra trataba de hacerle describir más curvas hacia arriba la línea del corte, porque de otro modo, perdida la parte baja de la ladera, era inaccesible por su altura y la fuerza de las aguas, que columpiaban caudales desgajados. Había pasado el peligro, pero me apeé para examinar las cinchas, de las cuales se había reventado una. El noble bruto se sacudió y un instante después continué la marcha. Luego que anduve un cuarto de legua, atravesé las ondas de Nima, humildes, diáfanas y tersas, que rodaban iluminadas hasta perderse en las sombras del bosque silencioso. Dejé a la izquierda la pampa de Santa R., cuya casa, en medio de arboledas de ceibas y bajo el grupo de palmeras que elevaban los follajes sobre su techo, semeja en las noches de luna la tienda de un rey oriental colgada de los árboles de un oasis. Eran las 2 de la madrugada cuando, después de atravesar la villa de P, me desmonté a la puerta de la casa en que vivía el médico. Capítulo 16. En la tarde del mismo día se despidió de nosotros el doctor, después de dejar casi completamente restablecida a María y de haberle prescrito un régimen para evitar la repetición del acceso, y prometió visitar a la enferma con frecuencia. Yo sentía un alivio indecible al oírle asegurar que no había peligro alguno y por el doble cariño del que hasta entonces le había profesado, solamente porque tan pronta reposición pronosticaba a María. Entré a la habitación de ésta, luego que el médico y mi padre, que iba a acompañarlo en una legua de camino, se pusieron en marcha. Estaba acabando de trenzarse los cabellos, viéndose en un espejo que mi hermana sostenía sobre los almohadones. Apartando ruborizada el mueble, me dijo: «Estas no son ocupaciones de enferma, ¿no es verdad? Pero ya estoy buena. Espero no volver a ocasionarte un viaje tan peligroso como el de anoche».
En ese viaje no ha habido peligros, le respondí. El río, sí, el río. Yo pensé en eso y en tantas cosas que podían sucederte por causa mía. Un viaje de 3 leguas, ¿esto llamas? Ese viaje en el que has podido ahogarte, según refirió aquí el doctor, tan sorprendido que aún no me había pulsado y ya hablaba de eso. Tú y él, al regreso, habéis tenido que aguardar 2 horas para que bajase el río. El doctor a caballo es una maula, y su mula pacienzuda no es lo mismo que un caballo. El hombre que vive en la casita del Paso, me interrumpió María, al reconocer esta mañana tu caballo negro, se admiró no hubiese ahogado el jinete que anoche se botó al río a tiempo que él le gritaba que no había vado. Ay, no, no, yo no quiero volver a enfermarme. ¿No te ha dicho el doctor que no tendré ya novedad? Sí, le respondí, y me ha prometido no dejar pasar 2 días seguidos en estos 15 sin venir a verte. Entonces no tendrás que hacer otro viaje de noche. ¿Qué habría hecho yo si me habrías llorado mucho? ¿No es verdad? Repliqué sonriendo. Mírame por algunos momentos y yo agregué. ¿Puedo acaso estar cierto de morir en cualquier tiempo convencido ¿De qué? Y adivinando lo demás en mi mirada, siempre, siempre, añadió casi en secreto, aparentando examinar los hermosos encajes de los almohadones. Y yo tengo cosas muy tristes que decirte, continuó después de unos momentos de silencio. Tan tristes que son las causas de mi enfermedad. Tú estabas en la montaña, mamá lo sabe todo, y yo oí que papá le decía a ella que mi madre había muerto de un mal cuyo nombre no alcancé a oír, que tú estabas destinado a hacer una bella carrera y que yo no sé si es cierto lo que oí. ¿Será que no merezco que seas como eres conmigo? De sus ojos velados rodaron a sus mejillas pálidas lágrimas que se apresuró a enjuagar. No digas eso, María, no lo pienses, le dije. No, yo te lo suplico. Pero si yo lo he oído y después fue cuando no supe de mí, ¿por qué entonces? Mira, yo te ruego, ¿quieres permitirme te mande que no hables más de eso? Había dejado ella caer la frente sobre el brazo en que se apoyaba y cuya mano estrechaba yo entre las mías, cuando oí en la pieza inmediata el ruido de los ropajes de Emma que se acercaba. Aquella noche, a la hora de la cena, estábamos en el comedor, mis hermanas y yo esperando a mis padres, que tardaban más tiempo del acostumbrado. Por último, se les oyó hablar en el salón como dando fin a una conversación importante. La noble fisonomía de mi padre mostraba en la ligera contracción de las extremidades de sus labios y en la pequeña arruga que por en medio de las cejas le surcaba la frente, que acababa de sostener una lucha moral que lo había alterado. Mi madre estaba pálida, pero sin hacer el menor esfuerzo para mostrarse tranquila, me dijo al sentarse a la mesa. No me había acordado de decirte que José estuvo esta mañana a vernos y a convidarte para una cacería, mas cuando supe la novedad ocurrida, prometió volver mañana muy temprano. ¿Sabes tú si es cierto que se casa una de sus hijas? Tratará de consultarte su proyecto, observó distraídamente mi padre. Se trata probablemente de una cacería de osos, le respondí. ¿De osos? ¿Qué? ¿Cazas tú osos? Sí, señor. Es una cacería divertida que he hecho con él algunas veces.
En mi país, repuso mi padre, te tendrían por un bárbaro o por un héroe. Y sin embargo, esa clase de partidas es menos peligrosa que la de venados, que se hace todos los días y en todas partes, pues aquella, en lugar de exigir de los cazadores el que tiren a derrumbarse, desatentados por entre breñas y cascadas, necesita solamente un poco de agilidad y puntería certera. Mi padre, sin dejar ya en el semblante el ceño que antes tenía, habló de la manera como se cazan ciervos en Jamaica y de lo aficionados que habían sido sus parientes a esa clase de pasatiempo, distinguiéndose entre ellos por su tenacidad, destreza y entusiasmo, Salomón, de quien nos refirió riendo ya algunas anécdotas. Al levantarnos de la mesa se acercó a mí para decirme: tu madre y yo tenemos que hablar algo contigo. Ven luego a mi cuarto. A tiempo que entraba a él, mi padre escribía dando la espalda a mi madre, que se hallaba en la parte menos alumbrada de la habitación, sentada en la butaca que ocupaba siempre que se detenía allí. Siéntate, me dijo él, dejando por un momento de escribir y mirándome por encima de los espejuelos, que eran de vidrios blancos y fino engaste de oro. Pasados algunos minutos, habiendo colocado cuidadosamente en su lugar el libro de cuentas en que estaba escribiendo, acercó un asiento al que yo ocupaba y en voz baja habló así: he querido que tu madre presencie esta conversación, porque se trata de un asunto grave sobre el cual tiene ella la misma opinión que yo. Dirigióse a la puerta para entonarla y botar el cigarro que estaba fumando y continuó de esta manera: hace ya 3 meses que estás con nosotros, y solamente pasados 2 más podrá el señor A emprender su viaje a Europa. Y con él es con quien debes irte. Esa demora hasta cierto punto nada significa, tanto porque es muy grato para nosotros tenerte a nuestro lado después de 6 años de ausencia, a que han de seguir otros, como porque observo con placer que aún aquí es el estudio uno de tus goces predilectos. No puedo ocultarte, ni debo hacerlo, que he concebido grandes esperanzas por tu carácter y actitudes, de que coronarás lúcidamente la carrera que vas a seguir. No ignoras que pronto la familia necesitará de tu apoyo con mayor razón después de la muerte de tu hermano. Luego, haciendo una pausa, prosiguió: hay algo en tu conducta que es preciso decirte no está bien. Tú no tienes más que 20 años, y a esa edad un amor fomentado inconsideradamente podría hacer ilusorias todas las esperanzas de que acabo de hablarte. Tú amas a María, y hace muchos días que lo sé, como es natural. María es casi mi hija, y yo no tendría nada que observar si tu edad y posición nos permitiera pensar en un matrimonio. Pero no lo permite, y María es muy joven. No son únicamente estos los obstáculos que se presentan. Hay uno quizás insuperable, y es de mi deber hablarte de él. María puede arrastrarte y arrastrarnos contigo a una desgracia lamentable de que está amenazada. El doctor Maine se atreve casi a asegurar que ella morirá joven del mismo mal a que sucumbió su madre. Lo que sufrió ayer es un síncope epiléptico, que tomando incremento en cada acceso terminará por una epilepsia del peor carácter conocido. Eso dice el doctor. Responde tú ahora, meditando mucho lo que vas a decir a una sola pregunta. Responde como hombre racional y caballero que eres, y que no sea lo que contestes dictado por una exaltación extraña a tu carácter, tratándose de tu porvenir y el de los tuyos. Sabes la opinión del médico, opinión que merece respeto por ser Maine quien las da.
Te es conocida la suerte de la esposa de Salomón. Si nosotros consintiéramos en ello, ¿te casarías hoy con María? Sí, señor, le respondí. ¿Lo arrostrarías todo? Todo, todo. Creo que no solamente hablo con un hijo, sino con el caballero que en ti he tratado de formar. Mi madre ocultó en ese momento el rostro en el pañuelo. Mi padre, enternecido tal vez por esas lágrimas y acaso también por la resolución que en mí encontraba, conociendo que la voz iba a faltarle, dejó por unos instantes de hablar. Pues bien, continuó, puesto que esa noble resolución te anima, si convendrás conmigo en que antes de 5 años no podrás ser esposo de María. No soy yo quien debe decirte que ella, después de haberte amado desde niña, te ama hoy de tal manera. Qué emociones intensas, nuevas para ella, son las que según Maine han hecho aparecer los síntomas de la enfermedad, es decir, que tu amor y el suyo necesitan precauciones, y que en adelante exijo me prometas para tu bien, puesto que tanto así la amas y para bien de ella, que seguirás los consejos del doctor, dados por si llegaba a este caso. Nada le debes prometer a María, pues que la promesa de ser su esposo, una vez cumplido el plazo que he señalado, haría vuestro trato más íntimo, que es precisamente lo que se trata de evitar. Inútiles son para ti más explicaciones. Siguiendo esa conducta, puedes salvar a María, puedes evitarnos la desgracia de perderla. En recompensa de todo lo que te concedemos, dijo, volviéndose a mi madre, debes prometerme lo siguiente. No hablar a María del peligro que la amenaza, ni revelarle nada de lo que esta noche ha pasado entre nosotros. Debes saber también mi opinión sobre tu matrimonio con ella. Si su enfermedad persistiere después de tu regreso a este país, pues vamos pronto a separarnos por algunos años. Como padre tuyo y de María, no sería de mi aprobación ese enlace. Al expresar esta resolución irrevocable, no es por demás hacerte saber que Salomón, en los 3 últimos años de su vida, consiguió formar un capital de alguna consideración, el cual está en mi poder, destinado a servir de dote a su hija. Mas si ella muere antes de casarse, debe pasar aquel a manos de su abuela materna, que está en Kishton. Mi padre se pasó algunos momentos por el cuarto. Creyendo yo concluida nuestra conferencia, me puse en pie para retirarme, pero él, volviendo a ocupar su asiento e indicándome el mío, reanudó su discurso así. Hace 4 días que recibí una carta del señor M, pidiéndome la mano de María para su hijo Carlos. No pude ocultar la sorpresa que me causaron estas palabras. Mi padre me sonrió imperceptiblemente antes de agregar: el señor M da 15 días de término para aceptar o no su propuesta, durante los cuales vendrán a hacernos una visita que antes me tenían prometida. Todo te será fácil después de lo pactado entre nosotros. Buenas noches, pues, dijo, poniéndome afectuosamente la mano sobre el hombro. Que seas muy feliz en tu cacería. Yo necesito la piel del oso que mates para ponerla a los pies de mi catre. Está bien, le respondí. Mi madre tendió la mano y, reteniendo la mía, me dijo: te esperamos temprano. Cuidado con esos animales. Tantas emociones se habían sucedido agitándome en las últimas horas que apenas podía darme cuenta que cada una de ellas, y me era imposible hacerme cargo de mi extraña y difícil situación. María amenazada de muerte, prometida así por recompensa a mi amor, mediante una ausencia terrible, prometida con la condición de amarla menos. Yo obligado a moderar tan poderoso amor, amor adueñado para siempre de todo mi ser, so pena de verla desaparecer de la tierra como una de las beldades fugitivas de mis sueños, y teniendo que aparecer en adelante ingrato e insensible tal vez a sus ojos,
solo por una conducta que la necesidad y la razón me obligaban a adoptar. Ya no podría yo volver a oírle aquellas confidencias hechas con voz conmovida. Mis labios no podrían tocar ni siquiera el extremo de una de sus trenzas. Mía o de la muerte. Entre la muerte y yo, un paso más para acercarme a ella. Sería perderla y dejarla llorar en abandono. Era un suplicio superior a mis fuerzas. Corazón cobarde, no fuiste capaz de dejarte consumir por aquel fuego que mal escondido podía agostarla. ¿Dónde está ella ahora? Ahora que ya no palpitas, ahora que los días y los años pasan sobre mí sin que sepa yo que te poseó. Cumpliendo Juan Ángel mis órdenes, llamó a la puerta de mi cuarto al amanecer. ¿Cómo está la mañana?, le pregunté. Mala, mi amo, quiere llover. Bueno, vete a la montaña y dile a José que no me espere hoy. Cuando abrí la ventana me arrepentí de haber enviado al negrito, quien silbando y tarareando bambocos iba a internarse en la primera mancha del bosque. Soplaba de la tierra un viento frío y destemplado que sacudía los rosales y mecía los sauces, desviando en su vuelo a una que otra pareja de loros viajeros. Todas las aves, lujo del huerto en las mañanas alegres, callaban y solamente los pellares revoloteaban en los prados vecinos, saludando con su canto al triste día de invierno. En breve las montañas desaparecieron bajo el velo ceniciento de una lluvia nutrida, que dejaba oír ya su creciente rumor al acercarse azotando los bosques. A la media hora, turbios y estrepitosos arroyos descendían, peinando los pajonales de las laderas del otro lado del río, que, acrecentado, tronaba iracundo y se divisaba en las lejanas revueltas amarillento, desbordado y hundoso.